Bien, continuamos con la sesión. Vamos a esperar que algunos todavía siguen ingresando. Estamos ya viendo, en este caso, qué son los agentes bióticos, abióticos, todos aquellos agentes que permiten la degradación de la madera. Entonces lo vamos observando, vamos a revisar nuevamente el documento y nos vamos ya directamente a compartir. Los que tienen que ingresar, vayan ingresando. La recomendación de siempre, activen por favor su audio para poder ingresar o poder escuchar. Si yo no estoy escuchando, no voy a poder en este caso participar o hacer las consultas que corresponda. A ver, veo que algunos han levantado la manito. ¿Tienen alguna duda? Adam, te doy la palabra. Dime, Adam, ¿tienes alguna consulta? ¿Alguna consulta, Adam? A ver, vamos a ver. Movemos un poquito. ¿Dónde estás, Adam? Adam. No, no veo que haya consulta. Ramiro, ¿tienes alguna consulta? Todo tranquilo, ¿no? Ya, ok. Sigue ingresando al aula entonces y volvemos nuevamente a nuestra presentación. Bien, estábamos un poco observando, ¿no? Haciendo una, una retrospectiva de lo que estábamos comentando sobre cuáles son los agentes en este caso que interactúan para la dirección de la madera. Y habíamos comentado que eran dos. Ahora sí vamos a empezar en este caso, a dar puntitos extras, ¿sí? Está entrando Jesús, está entrando Esmeralda. Silenciamos a todos. Ok. Bien. Voy a consultar a Álvaro. Por favor, activa tu audio, Álvaro. La consulta es, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre los agentes abióticos y bióticos? ¿Eso es cierto? Álvaro a la una, Álvaro a las dos. Nada. Ok, le damos la palabra a Carla. Carla, por una estrellita. A ver, Carla, Hola, ¿cuál es la diferencia entre agentes abióticos y bióticos? Buen día. buen día. Los abióticos son los que atacan los cuerpos de la madera y los bióticos, los abióticos son los que degradan la madera. Excelente, muy bien, Carlita, eres un puntito extra. Excelente. Sí, señor, esa es la respuesta. A ver, Carlos, ¿tienes alguna consulta? Carlos, ¿qué Eh, está? na- No. nada, dije. Ok, papá, muy bien. Pero me parece bien que levantes la mano. Entonces, cuando tengas una consulta, la levantas, ¿sí? Bien. Entonces, como ya hemos visto, ¿cuál es la diferencia en este caso entre agentes abióticos y bióticos? Adam, ¿tienes alguna consulta? Activa tu audio, por favor, Adam. Adam a la una, Adam a las dos. Sí, Adam. No, Inge, mi hijo me estaba Ya, escribiendo. excelente, muy bien, papá. Muy bien, no pasa nada. Cortamos el audio. Ok, bien, entonces decíamos, ¿no? Estábamos acá considerando que era un agente biótico y un biótico. Recuerden bien, ¿no? Ahora estamos estudiando y vamos nuevamente a compartir lo que estábamos comentando y vámonos a la parte esta que habíamos estudiado hace un momento atrás, ¿no? Bien, decíamos acá, y esto es importante, que es importante, bueno, revisamos el hecho, ¿no? Hay que estudiar las causas biológicas para que puedan desarrollarse los agentes bióticos. Ya hemos comentado de que era importante considerar que la madera es una fuente de alimento para este tipo de agentes, ¿no? Hablando de los hongos, mohos y lo más importante de los insectos. Bien, habíamos comentado también que para que esto se suscite, para que estos agentes puedan subsistir, tiene que haber una variación de temperatura entre 3 a 50 grados centígrados, siendo el óptimo 37 grados centígrados, ¿no? Eso hemos comentado. 37 grados centígrados era el óptimo, este era el óptimo, ¿no? 37 grados centígrados, lo saltamos un poquito más oscurito, para que quede bien clarito, ¿no? Más oscurito este. Bien, entonces, ese era el óptimo. Y sí, pero en La Paz tenemos es la temperatura promedio de 11 grados, 12 grados, entonces aquí también puede haber ese tipo de agentes. No. ¿Por qué? Porque habíamos comentado también que aquí era importante considerar la humedad, ¿no? Y la humedad, para que se produzca este tipo de agentes, bueno, pues está entre el 20% y 140%.
¿Y eso en qué afecta? Bueno, habíamos dicho de que esto afecta mucho porque en La Paz la humedad relativa promedio no es 20%, es un poquito más baja. Llegamos al 50% con una dificultad, pero la humedad relativa promedio no es tan elevada. Esto va a impedir a que se destruyan tus agentes, ¿no? Y decimos acá, por debajo de 20% de humedad, los hongos no se desarrollan, ¿no? Por encima de 140 tampoco, por falta de oxígeno. Y habíamos olvidado mencionar una última fuente, ¿no es cierto? Era importante la cantidad de oxígeno. Si no existe mucho oxígeno o la cantidad de oxígeno suficiente, estos agentes no se pueden desarrollar. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Estos agentes no se pueden desarrollar. Bien, bajo esa perspectiva, ya hemos visto que era necesario el estudiar las causas biológicas, ¿no? Ahora sí, analizamos qué son los hongos cromógenos. Y esto es muy importante, ¿ya? De inicio, ¿qué aspecto tienen los hongos? Lo vamos a ver. Cuando estamos, entraremos a ver la parte de los hongos, ¿ya? Ok. Bien, este es el aspecto de los hongos. Ustedes están pudiendo observar en este momento. Pueden hacer también la misma búsqueda que ustedes quieran en la red, ¿no? Miren, tienen esta forma, más o menos tienen una forma así de plantas. Parece que fuesen plantas, pero no son plantas, ¿no? Son como especie de flores que le salen en este caso en los árboles. Acá van observando, ¿no es cierto? Un poquito más. Vamos a tratar de ampliar un poquito esto para que pueda observarse, ¿ya? Entonces, hay una especie así de collarines, corbatines que le sale a la madera, y estos son los diferentes tipos de, en este caso, hongos que se encuentran en la madera, ¿no? Algunos hongos son mucho más severos que otros. Ahorita vamos a ver cuáles, ¿no? Aquí tenemos, miren, esta es una foto muy interesante. La vamos a tratar de ampliar, ¿ya? Aquí la ampliamos, ojalá ustedes puedan observarlo con relativa tranquilidad. Esta es una estructura en madera. Esto que parece que han venido las palomas y han hecho ahí sus necesidades, ¿no? Han destrozado en este caso la estructura. No es obra de las palomas, esta es una obra de los hongos, ¿no? Que incluso van haciendo que cambien los colores. Bien, entonces, como ya tenemos una idea más o menos, ¿no? Más o menos clara de cuáles son los hongos, vamos nuevamente a nuestro dossier y estudiamos qué son los hongos. Hongos cromógenos. ¿Por qué se caracterizan este tipo de hongos? Porque se alimentan de células vivas al interior de la madera. Y aquí vamos a ver este tipo. Este es, por ejemplo, lo que estamos observando acá. Un poquito lo ampliamos para que puedan observarlo con más tranquilidad. Esta es la estructura interna de las fibras de las maderas. Oh, una pregunta, a ver, ya, nos lanzamos, vamos a ver, nos lanzamos, hacemos una pregunta, ¿dónde estamos? Ya, voy a preguntarle al señor Rodrigo. El señor Rodrigo no ha activado su audio, señor Rodrigo, caramba. A ver, le voy a preguntar, señor Esmeralda. Señor Esmeralda, una Sí, consulta. Esta sí. imagen que estamos viendo en este momento nosotros, recuerdan que tenemos, cuando vimos la clasificación de maderas, tenemos una clasificación Ujú. de maderas duras, maderas blandas, ¿no es cierto? ¿Cuál era la segunda clasificación en maderas, señora Esmeralda? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ni modo, la perdió. Vamos a darle al señor Melvin. Melvin Choque, a ver, le damos el audio. Señor Melvin, ¿cuál era la segunda clasificación en maderas? 5, 4, 3, 2, 1. Nada, señor, tampoco. A ver, ¿quién sabe la respuesta? Levante la mano. ¿Quién sabe la respuesta? 5. A ver, hay dos que levantaron la mano. ¿Quiénes son los que levantaron la mano? Vamos a buscar. Aquí está. Aquí está. Ok. Primero, Ángela. A ver, Ángela. ¿Cuál es la clasificación, la segunda clasificación que hemos hecho? ¿Cuál es? Buenas tardes, ingeniero. La clasificación es coníferas y tifoliadas. Muy bien, tienes un puntito. Gracias, gracias, excelente. Sí, esa es la respuesta, ¿no? Apagamos el audio, querida. Muy bien. Entonces, esta estructura que nosotros estamos observando es la estructura, en este caso, de una madera, pero esta es una conífera. Miren,
Ustedes lo van a ver, lo tienen el textito ya en el portal de la universidad, lo tienen ahí, yo lo he enviado. Vamos a todos silenciar un momentito a todos, silenciamos para que no haya esa interrupción. Y volvemos acá y listo. Como ustedes pueden observar acá, ¿sí? Miren, toda esta estructura, si ustedes observan, son cuadraditos, ¿no? ¿Están observando bien? Son cuadraditos. Estos cuadraditos son característica de las coníferas. Por eso las coníferas tienen eso de tener esa formita, dijimos, ¿no? Parecen conitos, ¿no? Las latifoleadas tienen una estructura interna mucho más dispersa. Bien, ¿y esto por qué tomamos en cuenta eso? Si ustedes estudian las coníferas y latifoleadas, vamos a entender de que algunas tienen, en este caso, esta forma de las fibras, no solamente permiten el paso de los nutrientes, sino también de otro tipo de elementos. Tenemos la lignina y la celulosa, ¿no es cierto? Entonces permiten el paso de este tipo de elementos las mismas fibras. Por eso tienen forma regular. Entonces los hongos cromógenos se caracterizan por qué, bueno, pues por alimentarse de este tipo de elementos, ¿no? De las células vivas. Hay un efecto importante, ¿no es cierto? Los hongos cromógenos, ¿cómo los reconocemos? Por el cambio de color. La madera tiende a tener un color un poquito más azulado. Ya. Entonces, cuando uno está viendo una estructura de madera y observa la superficie que tiene un color medio azul, es porque ya internamente esto tiene un tipo de hongos. Los hongos cromógenos, como se puede ver en la figura, ya están haciendo su efecto, ¿no? Eso es importante considerar, ¿no? Aquí tenemos piezas de madera machimbrada, pino, riata, que han sido atacadas por hongos cromógenos, ¿no? Eso es importante. Bien, como ya sabemos en este caso qué son los hongos cromógenos, hablaremos qué son los hongos de pudrición. Ojo, repetimos una vez más, los hongos cromógenos tienen en este caso la tendencia de pintar la superficie de la cadera de la madera de un color un poquito más azulada y se alimentan de células vivas al interior de la madera, ¿no? Hongos de pudrición, hablamos de los hongos de pudrición. ¿Qué son estos honguitos? Bueno, de forma sencillita, los hongos de pudrición se alimentan, pero ya no de células vivas, sino de la pared celular de la madera. Este es un tema de mucha delicadeza porque este tipo de hongos ayudan, en este caso, o inciden en la pérdida de la resistencia de la madera, ¿no? A diferencia de los hongos cromógenos, la pregunta es, ¿los hongos cromógenos, además de hacer azul la superficie de la madera, atacan o inciden en las propiedades mecánicas de la madera? La respuesta es no tan severamente como los hongos de pudrición. Los hongos cromógenos sí atacan la madera, ¿no? La ponen de un color azulado, pero no están alterando la pared celular de la madera, no alteran la pared celular. ¿Eso qué significa? Que va a haber un cambio de coloración, pero no va a haber la pérdida de resistencia mecánica propia del cuerpo. Caso contrario son los hongos de pudrición. Estos sí, efectivamente, como se alimentan de la pared celular, tienden a incidir en la pérdida de la resistencia mecánica de la madera, ¿no? Esto, ¿qué dice? Impidiendo cualquier tipo de aplicación de esta madera, ¿no? En algunos casos, en el peor de los casos, estos hongos inciden tanto que uno hace una presión con el dedo y puede sentir cómo se empieza a degradar la madera, ¿no? Por eso dice desintegración por simple presión, ¿no? Este tipo de ataques se puede hacer por diferentes tipos de hongos, eso es importante determinarlo, ¿no? Pero la degradación se produce, como ya dijimos, en este caso, en la pared celular de la madera. Ahora, hay dos tipos de pudrición, como habíamos comentado. A ver, vamos nuevamente a nuestra presentacióncita y dijimos, ¿no? Ya. Hay pudrición blanca y pudrición parda. Entonces, ahora analizaremos cuál es la pudrición blanca, cuál es la pudrición parda. Pudrición blanca, muy bien. Aquí decimos, es causada, pudrición blanca, directamente por hongos que se alimentan de la lignina. Ya, ok. Otra vez, pudrición blanca causada por hongos que se alimentan de la lignina, ¿no? La huella que dejan es color blanca.
Por eso se dice pudrición blanca. En este caso la madera se rompe en fibras, ¿no? Se empieza, como la madera Ochoa, ven que tiene muchas fibras en la superficie, ¿no es cierto? Hay un aspecto similar, un efecto similar, ¿no? Tiende a romperse en fibritas, ¿no? Por eso se dice también como pudrición fibrosa. Ojo, posible pregunta del examen. ¿Qué es la pudrición fibrosa? Y yo voy a preguntar, en este momento le voy a preguntar al señor, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Al señor Freddy. Señor Freddy Ramiro, ¿qué es la pudrición fibrosa? 5, 4, 3. Hola, buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, dime. La pudrición fibrosa es ¿La em, pudrición blanca o la es la pudrición que... parda? perdón. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es, a ver, te la hago facilita. ¿La pudrición fibrosa es la pudrición blanca o la pudrición parda? ¿Y por qué? Es la pudrición blanca porque los hongos o sea, en sí se desintegran la lignina y solo queda la celulosa que se utiliza para hacer papel. Ya, está muy bien. Está ya, la respuesta bien. Sí, la respuesta es sí, la pudrición fibrosa es la pudrición blanca porque la degradación de la pared celular se empieza, en este caso, empieza a formar fibras, ¿no? Se empieza a perder fibras. Está muy bien. Otro puntito, excelente. Gracias, gracias. Bien, está clarito entonces. Miren, ya hay 2 puntitos. Tenemos aquí el otro tipo de pudrición. Si hablamos de la pudrición, ahora hablamos de la pudrición parda. ¿Qué es la pudrición parda? ¿Sí? Muy bien. Un poquito lo ampliamos para que ustedes puedan observar. Estos hongos, ¿no es cierto?, se alimentan de la celulosa. ¿Y qué cosa dejan? La lignina, ¿no? El color que se produce cuando estos hongos se manifiestan en la pared de la madera es el color pardo, ¿no? Y a diferencia de la pudrición blanca, esta empieza a degradarse no en fibras, sino en cubos. Por eso también se conoce como pudrición cúbica. Posible pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es la pudrición cúbica? La respuesta correcta es la pudrición parda. ¿Por qué se dice pudrición cúbica? Porque se desgrana en cubos. ¿Por qué se dice pudrición fibrosa? Porque empieza a formar fibras, se rompe en fibras, ¿no? Sí, ¿verdad? Que facilito, muy bien. Entonces ya pueden entender la diferencia entre pudrición parda y pudrición blanca. Hablaremos ahora de los hongos. ¿Qué son los hongos? Muy bien. Tenemos acá y vemos los hongos, ¿no? Tienen una una apariencia de algodón. A ver, siguen ingresando algunos al aula. Para que se entienda bien, vamos a compartir en este caso. Ok, compartimos donde estamos. Oh, muy bien, ya hemos visto, ahora sí. Hemos podido observar que eran en este caso, los mohos, ¿no es cierto? Hemos observado que eran los mohos. Perdón, los hongos. Ahora vamos a ver qué son los mohos. Y como pueden observarse, los mohos tienen más una apariencia de algodoncitos. Parecen algodones. Mira, parece que hubiéramos puesto algodones de colores, en este caso, en la superficie de la madera. A diferencia, a ver, otra vez vamos a ver cuáles son los hongos. Los hongos tienden a formar, dijimos acá, a ver, vamos a ver un poquito más este lado. Okay. Esta es una muy buena figura. Muy buena imagen. Tienden a formar una especie así como especie de arbolitos. ¿Ustedes han visto los pitufos? Sí, hemos visto. Ya, entonces entienden que es un honguito, ¿no? Los hongos tienden a formar ese tipo de forma, ¿no? Una especie de sombreritos, una especie así de florcitas sobre la superficie de la madera. Esto también se produce en la misma madera que ya está en plena construcción. Entonces, ¿el hongo qué es? Son como algodoncitos, ¿no? Pedazos de algodón, eso es lo que parecen algodoncitos que se van formando en la superficie de la madera. En este caso, mira, aquí es un color verde. Generalmente, los hongos tienen una coloración un poquito más verduzca, mucho más verduzca, ¿ya? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Aquí vamos a ver este lado. Muy bien. Vamos a observar, no está queriendo. Ahora sí, muy bien. Mira, aquí vemos otro tipo, en este caso, de hongos. Excelente, muy buen ejemplo. ¿Sí? Miren, esta coloración, ¿sí? Es una coloración muy interesante, miren, parece que hubiéramos botado incluso un poco de cal, ¿no?
O sea, algo de cal, parece que se hubiese caído una especie de lechada, ¿no? Si nos hubiera salpicado. Esa es la forma de los mohos, ¿sí? Bien, ahora volvemos nuevamente a nuestro dossier y revisamos. ¿Dónde estamos? Mohos. Como ustedes han podido observar, la apariencia del moho, ¿no es cierto?, es la de un algodón fino, ¿no? La extensión de estos depende fundamentalmente de la temperatura y la humedad abundante. Ah, ya. Este tipo de manifestaciones de agentes bióticos se da en lugares donde la temperatura es calientita y la humedad relativa es alta. Eso es importante considerar. ¿Por qué mencionamos eso? Bueno, pues mencionamos eso porque esa es la razón por la cual generalmente en nuestro medio, acá en La Paz, no se encuentran muchos hongos, aunque sí hay lugares en donde la humedad es relativamente apreciable. Yo he podido observar por altobrajes un poco de presencia de mohos en la superficie de algunas estructuras en madera, ¿no? En mueblecitos y demás. Este tipo de agentes abióticos afectan la madera en su aspecto superficial. Ah, ya. A diferencia de los hongos, los mohos van a afectar, pero de forma muy superficial. Es decir, van a afectar sobre todo el aspecto de la madera, el aspecto, pero no tanto así las propiedades mecánicas. ¿Cuándo afectan las propiedades mecánicas? Cuando no se limpia el moho. Entonces, si yo podemos observar en el proceso de maderas moho, lo que tengo que hacer es limpiar, ¿no? Por eso dice aquí, se puede eliminar cepillando las piezas, ¿no? Entonces, estas, repito una vez más, los mohos no van a dañar la madera siempre y cuando yo no las deje proliferar más. Si veo el moho ya puedo atacar. Acá, por ejemplo, yo he tenido un caso interesante, pese a que la temperatura ambiente no es de la mejor, en una habitación mía, tal vez es porque está relativamente caliente el lugarcito por el ingreso de luz. En la parte, en este caso, de los zócalos, que son de maderita, he observado presencia de mohos. Y dije, uy, aquí está empezando a haber mohos. ¿Qué es lo que hice? Le hice una limpieza solamente con lavandina. Y ya no hay. Se perdieron, ¿no? Entonces hemos limpiado. Si lo dejo así, obviamente vamos a atacar y todo lo que va a hacer en este caso zócalo va a empezar, ¿no? Como ya dijimos aquí, si se elimina oportunamente, puede que la pieza de la madera, bueno, si no se elimina, va a ser fácilmente atacada. ¿Por qué? En este caso por los hongos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes como tal. Bien, entonces, como ya hemos visto qué son los hongos, qué son los mohos, ahora podemos hablar exclusivamente de los insectos. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Si alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda, por favor, levante la mano. ¿Alguna pregunta, Rodrigo? No, ninguna. Ok, muy bien, listo. ¿Alguna pregunta? Vamos a decir, ¿dónde está el señor Guido? No, todo está bien, lo he Muy bien. entendido. Ok, excelente. Última, señor Jesús, ¿alguna consulta? Jesús Fernando. 5, 4, 3, 2. Ya, ir a tomar un tecito. Ya, muy bien. Entonces, como ya hemos visto cómo atacan hongos y mohos, vámonos directamente ahora a tratar de estudiar cuáles son los efectos de los insectos. Bien, de inicio es importante saber que existe una amplia variedad de insectos que atacan la madera, ¿no? Los insectos, ¿qué es lo que le hacen a la madera? Bueno, de inicio la utilizan como vivienda, la utilizan como fuente de alimentación, de nutrición, y eso es grave, grave, grave. En maderita es muy grave eso, ¿no? Utilizan la madera, aquí dice, para reproducirse y vivir, y se alimentan de la celulosa, ¿no? Entonces, es todo. Al igual como nosotros utilizamos la madera para todo, los insectos hacen lo mismo, ¿no? El daño, ¿por qué se produce? Se produce a sus larvas. Ah, ya. Cuando los insectos, bueno, hay diferentes tipos de insectos, se lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacen los insectos? Van colocando sus huevitos, sus larvitas al interior de la madera, y las larvas, para ir creciendo, van comiendo poco a poco, en este caso la celulosa.
En algunos casos van dejando orificios o huecos al interior de la madera. Por eso los insectos son los más agresivos, mucho más agresivos que los hongos, ¿sí? Entonces, ya siendo orugas, ¿no? Orugas adultas, tienen en este caso de abrirse paso entre la madera, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de insectos que se conocen generalmente? Vamos a ver nuestra presentación y vamos a ver, a repasar un poquito lo que habíamos comentado, ¿no? Habíamos dicho los insectos. Ah, ya. Insectos tenemos los coleópteros y las termitas. Coleópteros y termitas. Y dentro de los coleópteros hay tres grupos: los herambícidos, líctidos y anóbidos, ¿no? A ver, entonces vamos a estudiar un poquito a los cerambícidos. Bueno, tenemos acá los coleópteros, ¿no? Dice, ahí son los xilófagos, se pueden agruparse en tres categorías, ¿no? Ahora vamos a ver las categorías en las cuales se agrupan. Y aquí vemos los primeritos. Ah, los cerambícidos. Aquí están estos bichitos, ¿no? Estos insectos que son malísimos. Para que estos insectos puedan, en este caso, atacar la madera, la humedad relativa del ambiente tiene que ser mayor al 20%. Eso es importante considerar, ¿no? 20%. ¿Sí? Las familias más importantes de los herambícidos, ¿no? Cuyas larvas se alimentan del almidón. Ah, ya. Entonces, hay un trabajito pendiente que tenían que entregar, si mal no recuerdo, pero les voy a hacer recuerdo ahora, por favor, y lo voy a poner, vamos a ponerlo esto así, ¿no? Para que se note. Ok, hay un trabajo muy importante. Ustedes tienen que hacer un estudio, por favor, de qué tipos de madera existen en Bolivia. ¿Qué tipos de madera existen en Bolivia? ¿Qué tipos de madera son los que más se emplean en nuestro medio? ¿No? Y saber si son maderas, en este caso latifoliadas, coníferas, si son maderas duras o maderas blandas. Ya, eso es importante que conozcan, por favor, revisen, repasen. Hay mucha información en nuestro medio en Bolivia. ¿Qué tipo de maderas hay en Bolivia? ¿No? ¿Por qué es importante considerar eso? Volvemos nuevamente a nuestra presentación. El sistema dice que tenemos ya el tiempo contado. ¿Sí? Si hablamos en este caso de los cerambícidos, ¿no? Estos se alimentan del almidón, azúcares y sustancias, dice, rubinoideas de la madera. ¿Qué significa esto? Ah, ustedes alguna vez de niños seguramente han mordido madera, igual que yo. Yo mordía madera de chiquito, todo mordía, ¿no? Entonces, hablan de madera, eso me subieron. He notado yo, en esa curiosidad, que al morder algunas maderitas, algunas tienen un sabor un poco dulce, ¿no? Un sabor un poco, uy, algunos siguen entrando al aula, pero ya estamos a punto de acabar la sesión. Ok, continuamos. Entonces, mordía uno la madera y tenía ese saborcito así medio dulce. Entonces, eso también aprovechan los insectos, ¿no? En este caso, los herambícidos. La mayoría, en este caso, atacan árboles en pie. ¿Qué significa? O sea, este tipo de insectos atacan árboles que todavía están plantados. Muy raras veces este tipo de insectos tienden a atacar, bueno, en casos especiales, atacar a la madera que ya se emplea en la construcción, ¿no ve? Pues un número reducido de especies invade la madera que se encuentra ya encastillada, en todo caso, madera que forma parte de la estructura de construcción, ¿no ve? Muy bien, estos son en este caso los cerambícidos, ¿no? Dicen, atacan la madera, ok, listo. Como ya sé qué son los cerambícidos, vamos a ver qué son los líctidos. Ah, ya, muy bien, ¿qué es un líctido? Y tenemos acá. Los líctidos no se caracterizan porque las larvas se alimentan del almidón que se encuentran en las paredes celulares. ¡Wow! Uy. En este caso ya no solamente se alimenta, como hemos dicho, ¿no? Del almidón y azúcares, sino en este caso se alimentan del almidón, pero de las paredes celulares. Recuerden que la pared celular es la estructura de la fibra en la madera que le da soporte, en este caso, al cuerpo en madera, ¿no? Por lo cual practican galerías alrededor. ¿Qué significa galerías? Van haciendo huequitos, van haciendo huecos, huecos, huecos. ¡Wow! Y eso obviamente va reduciendo propiedades mecánicas en la madera, ¿no? Destruyendo la madera y dejando tras sí un acecín muy finito. Ah, ya. Esto es importante. Bueno, vemos los líquidos y vamos a ver algo interesante en el blog, ¿no? No atacan a las coníferas, solamente a las latifoliadas.
¿Por qué no atacan las coníferas? Porque las coníferas tienen estructuras en fibras mucho más gruesitas, mucho más estables. Las latifoliadas no tanto, ¿no? Y los últimos, en estudiar los líquidos, ¿no? Bueno, los anóvidos. Los últimos son los anóvidos. Ya he visto los cerambícidos, los líquidos, ahora los anóvidos. Muy bien. ¿Qué decimos de este tipo de insectos, no? Atacan generalmente las maderas secas. ¿Sí? Tanto coníferas como latifoliadas. Estas son las más enemigas de la construcción, porque están atacando maderas secas. Cuando decíamos árboles de pie, hacíamos mención a los árboles que todavía están plantados, ¿no? Esos serán generalmente los favoritos de los cerambícidos. Pero si hablamos en este caso de los anóvidos, estos atacan directamente las maderas que ya forman parte de la construcción. Y ahí están las famosas carcomas. Estos son los terribles, los criminales, los que hacen pomada a la maderita, ¿no? La carcoma, ¿sí? Se alimentan, en este caso, a expensas de lignina y celulosa. Estos comen todo, no desaprovechan nada, ¿sí? Entonces son los bichitos más, en este caso, los más peligrosos. Dejamos de compartir el texto y vamos a ver un poquito, en este caso, el blog. ¿Dónde está el blog? A ver, un momentito, por favor. Voy a buscar el blog. Ahora sí, excelente, muy bien. Vamos a ver el blog y ustedes saben que tenemos nosotros una herramienta para ver todo lo que corresponde a la materia, ¿no? Aquí estamos construcciones 3. Tenemos en este caso aquí un solo documentito, que en este caso está el modelo del informe. Esta semana yo ya voy a subir videos que hablan exclusivamente de este tipo de ataques. Y van a ver videos que son muy interesantes porque hay videos en los cuales hay formas en las cuales yo puedo observar y puedo determinar si mi madera está siendo atacada, ¿no? Hay un video muy interesante, por si acaso también, haciendo un paréntesis, acá el video de lo que nosotros estamos viendo ahorita de la sesión que estamos teniendo en clases va a estar también colgada aquí en el blog. Ustedes van a poder ingresar aquí, lo van a poder estudiar las veces que quieran, si lo quieren descargar, lo descargan, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pero les decía, en esos videos hay temas muy interesantes. Por ejemplo, algo que se puede observar es que hay técnicas. ¿Cómo yo sé de que así, sin necesidad de utilizar equipos ultrasonidos y demás, cómo es que yo sé que existen existen insectos al interior de mi madera? Existen tipos de evaluaciones. Hay unos que son más al oído, ¿no? Empiezo a golpear, si escucho que está sonando, tiene un sonido más seco, un sonido hueco, ya sé que hay en este caso efectos. Hay otros que en los cuales yo voy golpeando la madera y empieza a soltar esa idea de fibra. Entonces, esos tipos de evaluaciones lo van a poder ustedes encontrar en los videos que voy a dejar en el blog. Bien, hasta aquí, dudas, preguntas, consultas.